A continuación vamos a explicar la Revolución Rusa. A continuación voy a explicar los personajes más importantes de esta revolución. Para empezar tenemos a Vladimir Lenin, que se le conoce como Lenin. Él fue un político ruso y él fue el líder de los bolcheviques. Después de la revolución de octubre de 1917 quedó al cargo del gobierno de Rusia. Después tenemos a Osip Vissarionovich, que se conoce como Stalin. Fue un político bolchevique como Lenin, que es de origen georgiano. También fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tenemos también a Lev Davidovich, que conocido como León Trotsky o Trotsky a seca, que fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Él también ocupó un cargo importante que fue el cargo de comisaría para la guerra, del cual él organizaba el Ejército Rojo. También tenemos a Alexandr Fyodovich, que fue un político social revolucionario que consiguió el derrocamiento del régimen zarista en 1917, en febrero, y estuvo a cargo del gobierno profesional, pero como él no daba autoridad, no consiguió consolidarlo, y los bolcheviques lo reemplazaron por él. Ahora a continuación voy a explicar cómo fue la Revolución Rusa o qué fue la Revolución Rusa en verdad. Comenzó en 1917, en febrero, cuando Nicolás II abdicó, que era el zar, y se le reemplazó por un gobierno profesional que lo lideró Alejandro Kerensky. Después, en octubre, la revolución hizo que de un gobierno profesional pasó a uno liderado por los bolcheviques. Y estos fueron los que iniciaron la Unión Soviética, que fue en el año 1922. La revolución fue provocada mayormente por la Primera Guerra Mundial, ya que los rusos estaban muy mal económicamente y no tenían ni para pagar alimentos ni nada, estaban cansados por la guerra y el régimen no permitía que nadie se quejara de nada. A continuación voy a explicar las etapas de la Revolución Rusa. Hay varias etapas. La Revolución de Febrero, que fue en el año 1917, que fue una revolución muy popular y muy conocida, que consiguió que Nicolás II, como zar, cayera. El gobierno de Nicolás II cayera. Que Nicolás II gobernó desde 1894. La monarquía fue abolida totalmente, fue eliminada y consiguieron una república a cargo de Alejandro Kerensky, más conocido como Kerensky. Cuando Kerensky no realizó las medidas que los ciudadanos le pedían, eh, los ciudadanos se daban cuenta de que no estaba ayudándoles en realidad, con lo que los ciudadanos no lo apoyaban. Kerensky tampoco quería salirse de la guerra, o no daba intenciones de quererse salir. Entonces, los ciudadanos hicieron una organización que se llamaba los soviets, que eran los campesinos y trabajadores que estaban opuestos al zarismo, que poco a poco quitaban el poder a Kerensky. Aún así era una república. La segunda revolución fue la de octubre, que fue el 25 en el año 1917, que fue un gobierno profesional y fue derrocado por una revolución de los bolcheviques, que los bolcheviques básicamente es una facción muy radical del partido ruso. Los bolcheviques consiguieron el poder y el líder de los bolcheviques era Lenin. Bueno, se llamaba Vladimir Lenin, pero le llamaban Lenin. Em, lo que hicieron es nacionalizar los bancos y tomaron el poder de la producción y firmaron el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, que dio por terminada la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, con lo que la Primera Guerra Mundial se acabó por el tratado. A continuación voy a explicar las causas de la Revolución Rusa. Las principales causas de la Revolución Rusa fueron la vigencia de un régimen autocrático, que significaba la regencia de un régimen encabezado por un zar, que tenía el poder absoluto y no quería ni crítica ni nada. Se negaba a avanzar hacia una apertura política, hacia ver nuevas opiniones y se negaba. También una causa muy importante fue la llegada del invierno en 1917. Este invierno fue uno de los más difíciles de Rusia y en esta época que había falta de alimentos, falta de dinero, pues lo pasaron muy mal y tuvieron muchas repercusiones en temas de la vida porque lo pasaron muy mal, con muy malas condiciones.
También tenemos otra causa que era el estancamiento de la economía zarista, lo que regeneraba lo que he dicho antes, escasez de alimentos, que la gente no tenga dinero para pan, para alimentos básicos y conseguía que hubiera mucha miseria en Rusia. También se le suma que cada vez que los rusos iban a la guerra, casi siempre perdían, con lo que las continuas derrotas del ejército hacían que la gente muriera y la economía fue muy mal, con lo que perdieron la vida 1.700.000 rusos y 600.000 fueron heridos, con lo que fue una guerra muy mala para Rusia. Y estas son las causas de por qué la Revolución Rusa consiguió la victoria. A continuación voy a explicar las consecuencias de la Revolución Rusa. Algunas consecuencias de las más importantes son, por ejemplo, la desaparición del Imperio Ruso. Los bolcheviques, como comenté, conquistaron el poder en Rusia y hicieron un régimen comunista, con lo que el Imperio Ruso terminó. Una consecuencia muy importante es el Tratado de Brest-Litovsk, que consigue que Rusia abandone la Primera Guerra Mundial. Como comenté antes, este tratado es básicamente entre una de las funciones que hicieron era para que Rusia se retirara de la Primera Guerra Mundial y ayudó mucho eh, para que se retire porque llega a estar ahí en la guerra y hubiera seguido perdiendo. También una consecuencia fue un desarrollo de planificación total, lo que significa que Rusia, a pesar de la crisis económica que tenía, que era enorme, aparte de la guerra, de todo lo que tenía, eh, ha acabado siendo una potencia mundial, porque ha sabido planificarse. Otra cosa muy buena que han conseguido es la extensión de la educación y han terminado con el alfabetismo. El número de escuelas pasó de 38.783 en 1917 a 52.000 en 1918 y 62.000 en 1919. Ha evolucionado muchísimo respecto a antes, ya que ellos han apostado por la educación y la verdad que les ha ido bien, porque no llegan a apostar por eso y Rusia igual sigue estando mal. También el derecho de la educación se democratizó, con lo que todo el mundo prácticamente tenía derecho a, a la educación. También una consecuencia muy importante fue la aparición de la Unión Soviética, ya que el Estado instauró una consecuencia muy importante es la aparición de la Unión Soviética. Eh, el Estado instauró un sistema de economía planificada y un régimen político de partido único. Se dieron cuenta de lo que había pasado y las consecuencias de la Revolución Rusa tomaron sus frutos en realidad. Después, la independencia de Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia, que formaban parte del Imperio Ruso. Pero a partir de la Revolución Rusa se independizaron a partir de 1918, con lo que no forman parte del Imperio Ruso ahora mismo. Bueno, estos son mis 8 minutos de la Revolución Rusa y espero que te haya gustado. Gracias.